Llano, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por 5 minutos. La tienes. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Saludo con mucho gusto a todas y todos mis compañeros de la permanente. Hago también votos porque esta permanente sea por el bien de México siempre. Queridas y queridos diputados, senadores, senadoras, el diputado Juan Ramiro Robledo me compartía hace un rato un enunciado muy importante que queda perfecto para hoy. La democracia, además del derecho al disenso, es la posibilidad de que las minorías se conviertan en mayorías. Este enunciado me dejó pensando muchísimas cosas, sobre todo porque este 2 de junio, más de 98 millones de ciudadanas y ciudadanos mexicanos vamos a salir a votar en las que serán las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, donde vamos a tener la oportunidad de elegir a más de 20,000 cargos públicos entre federales y locales y a la primera magistratura del país, que estoy segura, absolutamente segura, que nos va a representar por primera vez una mujer. Salgamos a votar. Estas elecciones tenemos dos caminos muy claros. Por un lado, la antipropuesta del retorno a la corrupción, la impunidad y los privilegios para unos cuantos, porque eso es lo que representa la alianza. Por el regreso de lo más ignominioso que tuvimos en el poder en este país, un retroceso absoluto. No podemos olvidar los años de desgobierno marcados por escándalos de corrupción, abusos de poder y sobre todo una profunda desconexión con las necesidades reales del pueblo de México. 36 años de necropolíticas neoliberales contra el pueblo. No se nos pueden olvidar. Por otro lado, tenemos el camino de la continuidad de la Cuarta Transformación, iniciada por el mejor presidente de México, le duela a quien le duela, Andrés Manuel López Obrador, quien puso en el centro de las decisiones a las personas y al interés supremo del pueblo, teniendo como base la máxima del humanismo mexicano, que por el bien de todos, primero los pobres. La Cuarta Transformación llegó para cambiar la realidad de nuestro país de manera significativa y positiva. Hoy, de los 35 millones de familias en México, 30 millones reciben una parte del presupuesto de la Federación. Y es que en México mucho ha cambiado desde los últimos 6 años. Uno de los mayores logros de este gobierno fue la lucha contra la corrupción y la impunidad. Por primera vez en muchas décadas se implementan medidas efectivas para garantizar la austeridad, la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos en el gobierno, con el fin de asegurar que estos se utilicen en beneficio del pueblo y no en beneficio de unos cuantos. Y para muestra, el caso Márquez Padilla y el desfalco a todos los mexicanos por más de 31 millones de pesos de parte de la familia de quien ya se señaló aquí y se defendió. Además, la Cuarta Transformación está poniendo un énfasis especial en el bienestar de los más desfavorecidos. Se están implementando programas sociales innovadores que buscan brindar apoyo y oportunidades a quienes más lo necesitan, desde becas para estudiantes hasta pensiones para adultos mayores, que hoy ronda los 6,000 pesos para cada abuela y abuelo de este país. Los programas para el bienestar están cambiando la realidad de la vida de millones de mexicanos y mexicanas, permitiéndoles acceder a una mejor calidad de vida. Esto es lo que nunca terminó de entender la alianza, que los acuerdos son con el pueblo, que el poder se construye para el beneficio del pueblo y para servirle a todos, principalmente a los que menos tienen. La pregunta es, después de todo lo alcanzado durante los últimos 6 años, ¿vamos a permitir que regrese el pasado de privilegios y corrupción? Por supuesto que no. La respuesta es clara. Por ello no es casualidad. Senadora, permítame que la interrumpa. Dígame. ¿Con qué objeto, diputada
Lilia Aguilar. Lilia Aguilar, Para discúlpeme, no la hacerle- tengo aquí en mi lista. Lilia Aguilar, ¿con qué objeto? Para hacerle una pregunta a la oradora, si me lo permite. Permítame, senadora Mora, ¿acepta una pregunta de la diputada Lilia Aguilar? Por favor. 1 minuto la pregunta, 2 la respuesta. Muchísimas gracias, senadora. En el caso de María Amparo Casar, hoy día se presume, y lo hemos visto en esta tribuna, inclusive una persecución contra el ícono de la transparencia y la corrupción de la derecha. Pero hoy esta María Amparo Casar, que es amparo de la corrupción y amparo de la impunidad, en la realidad tiene un programa de televisión que se denomina Primer Plano en el Canal 11 y donde golpea un día y el otro también a este gobierno y donde capitaliza políticamente este tema. La pregunta es si están victimizando la corrupción porque solamente, como decía mi finada madre, ven la paja en el ojo ajeno y no la bigota en el propio, o porque en la realidad están defendiendo lo que siempre han enarbolado, que es la corrupción. Se ha dicho, y con esto concluyo mi pregunta, que es fascismo. Yo diría que es fascista usar junto con Krill y el CISEN la imagen, el dinero del erario para promover la imagen de Marta Saúl. ¿Usted qué opina, senadora? Gracias. Mira, este es un asunto que lo tiene la Fiscalía. Efectivamente, la victimización de la señora Casar, que yo no tengo el gusto, no tengo nada en contra de ella, más que, bueno, si se determina que hay un desfalco por más de 31 millones de pesos para el pueblo de México, que repare el daño, que regrese el dinero. Eso es lo que se tiene que hacer. Efectivamente, la analista Amparo Casar en su momento me parece que fue asesora de quien hoy es el encargado de campaña de la candidata de la Alianza. Me parece que en ese momento era secretario de Gobierno, ¿es cierto? Es cierto, secretario de Gobernación. Entonces, pues miren, yo lo que les puedo decir y lo que sí sé es que han perseguido al Canal 11, lo han victimizado, han querido cerrarlo. El INE le ha pedido que baje las que conocemos como mañaneras, las conferencias matutinas del presidente, señalando que son actos de campaña, en fin. Miren, María Amparo Casar fue funcionaria pública y lleva viviendo del erario bastante tiempo. Yo insisto, hoy le debe al Gobierno de México más de 30 millones de pesos y que repare el daño y se acabó, porque tampoco vamos a hacer un tema sobre la desgracia que vivió su familia, pero tampoco vamos a defender personas que necesitan dar cuentas a la Fiscalía y que en este caso se haga justicia, porque también hay que recordar, y aquí sí se los digo y se los digo claro y fuerte, a mediados de los 2000 el presidente Fox usó todo el aparato del Estado para ir en contra del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador con el desafuero. ¿O ya se les olvidó? ¿O ya se les olvidó que él en la Cámara de Diputados señaló: a ustedes y a mí, la historia nos va a juzgar? Así es que a ustedes y a nosotros tenemos una cita con la historia. Y, sinceramente, no se les olvide, hoy presidente lo llevó la mayoría. Fue una minoría que la mayoría de votos y el pueblo lo hizo presidente. Así Permítame, es que, senadora Mora. Adelante. Permítame. ¿Con qué objeto, diputado Robledo? Para hacerle una pregunta a la senadora Mora, si es el caso que ya terminó de contestar la primera. Permítame. Senadora, ¿acepta la pregunta del diputado Robledo? por favor. 1 minuto para preguntar, 2 para contestar, y le recuerdo que terminando sus 2 minutos le quedan unos segundos de su tiempo. Gracias, presidenta. Lo tomo en Senadora, cuenta. estamos en medio de una gran discusión, acelerada por el proceso electoral, desde luego, pero que comienza desde hace décadas. Se dice hoy que el país está polarizado por culpa del presidente. Usted acaba de mencionar el desafuero del año 2005, Mediados de los abril de 2000. 2005. Yo creo que al momento en que los 3 poderes del Estado, más los partidos mayoritarios, se unieron para en un proceso
armado, excluir de la boleta un candidato, comenzó este país a dividirse. Ese es el origen de la polarización, si es que la hay. El día de hoy, con ese asunto tan singular y explosivo ejemplar de un acto de corrupción, escuché hace rato que se insinuó que el procurador Batis había exculpado el asunto porque en el 2004 declaró que no había acción penal que perseguir. Concluyo diciendo esto para que me haga su comentario la senadora. Concluya. El suicidio precisamente no produce acción penal. Dijo exactamente lo correcto Concluya. el procurador Batis entonces. Así es, la verdad es que es una tragedia lo que pudo haber ocurrido, pero eso lo tiene que determinar la Fiscalía. Si fue suicidio, como ya se sabe, que se hizo, Miren, no vamos a hablar sobre un tema que tiene la Fiscalía, pero sí hay que recordar que la señora Amparo Casar estaba en contra de las pensiones del bienestar, mientras que ella y su familia recibían 125,000 pesos espurios por el tráfico de influencias. ¿Es cuánto, senadora presidenta? Muchas gracias, senadora Mora. Les recuerdo